mostrándonos, Señor, cada día cosas nuevas, Señor, y que nuestro corazón y nuestra mente esté fresco, limpio, Señor, para entender tu palabra, el propósito, Señor, que hay en cada uno de los evangelios. Bendice a estos jóvenes, Señor, a estos hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, te lo pedimos, Padre, te damos gracias. Amén. Hipólito. Acevedo Saldaña Karen. Aguilar Jiménez Luis Raimundo. Alcalá Arriaga Juliana. Andrade Mario Ángel. Volado Sara Vicente Manuel. Coronado Granados Yolanda Angélica. Garza Celestino Eunice Presente. González Felipe Ángel. Isalibre Reyes Javier Guadalupe. Montoya Ortega Diana Licet. Mi cuñada ya no va a venir. Ya no. Ortiz Rivas David. Ramírez Alvarado Jorge Antonio. Rendón Garza Adriana. Ríos Cárdenas Jania Esther. María San Juana Saldaña Calvillo. Roberto Carlos Garza. Bueno, en esta tarde vamos a continuar con el estudio que iniciamos la semana pasada y nos quedamos que íbamos a estudiar ahora el Evangelio San Marcos, ¿verdad? Y la semana pasada vimos lo que referente a Mateo y le decía que este Evangelio, cuando lo estaba estudiando, porque siempre estudio, porque quisiera abarcar mucho, pero ahora vamos a continuar con Marcos y en verdad Marcos, a pesar de ser el evangelio más pequeño, porque tiene nada más 16 capítulos, ¿verdad? Que en una sentadita podríamos estudiarlos, leerlos más bien, porque estudiarlos pues tendríamos que entrar en profundidades y cuánta enseñanza podemos encontrar en el evangelio de San Marcos, ¿verdad? Nosotros, el autor es Juan Marcos, y Marcos no fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Él nació en Jerusalén, fue compañero de Simón Pedro, era muy unido a Simón Pedro, sobrino de Bernabé, quien lo conocemos a Bernabé a través de que fue como colaborador del apóstol Pablo, ¿verdad? Y estuvo con ellos en los viajes misioneros. Marcos se familiarizó con la vida de Cristo, no tanto porque estuvo tan cerca de Jesús, pero fue tanta la intimidad que tuvo, el compañerismo con Pedro, que fue de ahí donde, de hecho, se podría llamar el Evangelio de Pedro, pero Pedro le transmitió a Marcos grande contenido de la vida de Jesús, en lo cual ahora nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. Por cierto, se le conoce a Marcos como el intérprete de Pedro. Si nosotros estudiamos en el libro de los Hechos el discurso, el mensaje dado por Pedro, ¿verdad? Es en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro habla acerca de Jesús, su ministerio, su muerte, su resurrección. Podríamos decir que es lo que Marcos está escribiendo en su evangelio, ¿verdad? Entonces lo que escribió este discípulo Marcos era, como quien dice, ampliado todo lo que en un resumen el apóstol Pedro dio en el libro de los Hechos, ¿verdad? Marcos escribió este evangelio, va dirigido a los romanos, ¿verdad? Y presenta a Jesucristo como el siervo del Señor. El contenido
encontrar es presentando en toda su fuerza o todo el ministerio de Jesús va enseñando de lo que es las características de un siervo, ¿verdad? Entonces, podemos encontrarlo cuando usted lea este evangelio, usted va a ver cómo Marcos, ¿verdad? Al escribir o al querer presentar a Jesús como el siervo del Señor, usa palabras que van de acuerdo a un siervo, a un obrero. ¿Cómo, cuando usted habla o usted sabe que una persona es siervo o es obrero, cómo se lo imagina? Sencillo. Humilde. En constante actividad. Cuando ve un obrero no se lo va a imaginar. ¿Cómo se lo imagina? Pues trabajando, haciendo quizás las labores más pesadas, con poco salario, pero siempre activo, terminando de hacer una cosa para comenzar otra. Y es precisamente lo que Marcos está haciendo en su evangelio, presentando a Jesucristo como el siervo del Señor, y usa palabras que nosotros podemos encontrar en esta carta, en este evangelio, mencionando las palabras inmediatamente, al instante, luego y enseguida. Esto da a enseñar, o nos enseña que es una persona que va de una actividad a otra, que es una actividad constante, y esa es la labor, es el trabajo de un siervo. Y esto, ¿por qué Marcos usa esto? Porque si nosotros cuando hablamos de lo que es los romanos eran personas de mucha actividad. De hecho, cuando nosotros hablamos, cuando Cristo vino, eran los que estaban en ese tiempo gobernando gran parte del mundo antiguo, ¿verdad? Y se reconocían o se admiraban por su constante actividad. Los vemos muy trabajadores. Entonces, Juan Marcos dedica este evangelio a esa clase de personas, ¿verdad? Muy activa. Pero en nosotros tenemos tanto que aprender y vamos a aprenderlo. Yo sé que el bimestre pasado estuvieron viendo lo que es Evangelio Sinópticos, ¿verdad? Y ahí vieron, no sé si lo que yo les estamos aprendiendo en esta tarde o lo que hemos estado viendo también lo vieron, pero nunca vamos a acabar de aprender. De hecho, cuando yo estoy estudiando esto que estoy compartiendo con ustedes, yo me meto en lo que es el estudio y aprendo bastante, porque en realidad las escrituras son algo que cada vez que uno las estudia nosotros podemos entrar a ellas y ver que es algo nuevo que estamos leyendo. No importa cuántas veces leamos un versículo, ¿verdad? Constantemente nosotros sacamos algo fresco. Esa es la escritura. Y de Juan Marcos hay un material tan amplio para nosotros que como siervos, porque ustedes y yo estamos aquí porque somos siervos, ¿verdad? Estamos aquí porque queremos aprender, pero aprendiendo para compartir, para servirle al Señor y servirle a la gente. Eso es lo que es un siervo. Y el Señor a eso vino, primero obedeciendo